Mil bendiciones para todos, un abrazo a la distancia, donde quiera que usted se encuentre sintonizando esta entrega más de la palabra de Dios en esta serie que hemos denominado Dios te quiere bendecir. Ya es la número 16 y le damos gracias a Dios por ello, porque nos ha permitido estar hasta aquí compartiendo fielmente la palabra de Dios. Oramos para que Dios abra nuestro entendimiento y nosotros dispongamos nuestro corazón para que esta semilla, esta buena semilla de la palabra, sea sembrada en nuestro interior y que pueda, por supuesto, dar los frutos que Dios espera de esta palabra, que principalmente es la transformación nuestra a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por este encuentro que nos das en tu palabra, por permitirnos estar delante de ti, porque nuestro corazón se expone a la luz de tu verdad, porque cada rincón, Señor, de nuestro ser, por recóndito que sea, es alumbrado, Señor, con la majestuosidad de tu luz, con el entendimiento pleno, Señor, que quieres desarrollar en nosotros a través del conocimiento de tu verdad. Se va renovando, Señor, nuestra comprensión, nuestro entendimiento, a fin de que seamos transformados a la imagen de tu Hijo. Es tu plan, es tu propósito. Oramos para que nuestros corazones, nuestras mentes puedan ser transformadas a tu imagen. Guíanos siempre, como es nuestra oración permanente, tú, Espíritu bendito de Dios, a conocer toda la verdad. Enséñanos, instrúyenos, sé nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador. Ponemos delante de ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de mucho que tenemos por decir, quisiera que comenzáramos entonces desde la última porción bíblica que compartimos, que se encuentra en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Retomamos la lectura, por favor, allí, desde el versículo 4. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dice la palabra de Dios que el plan y el propósito de Dios es que no nos falte cosa alguna. De todo lo que Dios ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario, la idea es que no nos falte nada. Pero debemos tener la comprensión que lo que Dios quiere es que no pongamos las añadiduras por el reino y tampoco el reino por las añadiduras, porque eso se llama profanación, lo hemos venido hablando, que podamos buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por justicia como añadidura. Ya sabemos que es justicia, hacer lo que debemos hacer, y Dios en su lugar hará lo que le corresponde por justicia hacer a él. El versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mire cómo la relación de que no nos falte nada, que no nos falte cosa alguna, está ligada a la sabiduría. Si a alguno le falta algo, lo que dice el renglón seguido es que para que no nos falte cosa alguna. Pero si nos falta algo, lo que la Biblia propone no es que simplemente le pidamos a Dios la suplencia de las cosas que nos faltan, sino inicialmente la sabiduría, y que pidamos con abundancia, porque Dios no nos va a dar con reproche. Ese es el tesoro mayor, créame. Esa es la mayor riqueza. Sabemos el caso de Salomón. Ahora, si alcanzamos a ver esa porción, o por qué no ya, por qué no desde ya, bueno, no nos tomaría de pronto en otra entrega, pero sabemos, es que ya hay muchos pasajes allí ya revisando los apuntes, y nos tomaría demasiado tiempo para regresar a lo que tenemos que tomar el día de hoy. Entonces, todos sabemos que Dios le pidió, que Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que él quisiera. Y dice la Escritura que Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría y también le dio riquezas, bienes y gloria, para ser exacto. Riquezas, bienes y gloria. En otro momento de esta enseñanza, en otra entrega,
porque esta pretende ser una serie un poco extensa porque trataremos de abordar todo lo relacionado con el tema financiero y la espiritualidad, cómo Dios quiere que manejemos nuestra espiritualidad. Recuerden que Pablo decía, sé vivir escasamente y sé tener abundancia. La cuestión no es tener o no tener, sino saber vivir cuando se tiene y cuando no se tiene. El problema es que muchas personas no saben que también requieren aprender a vivir cuando se tiene abundancia. Se piensa que sencillamente ya Dios nos dio la licencia con la bendición, entre comillas bendición, para vivir de cualquier manera. Y no, no es así. La Biblia lo dice de manera clara en Eclesiastés capítulo 7, que a quien Dios da bienes y riquezas, le da el poder de disfrutar de ellas, pero tomando su parte. Eso es algo que necesitamos aclarar y con bastante profundidad mirar cuáles son las implicaciones que lleva esa porción bíblica. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que tomar nuestra parte? Entonces, Dios le dio las añadiduras después de la sabiduría. Casi siempre le suceden, le siguen. Proverbios capítulo 8 así lo dice, que en sus manos está la gloria, el poder y también le siguen las riquezas y la honra. Eso es sabido. Pero ¿cómo es de importante que el pasaje nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? A veces hacemos mucho hincapié en lo que nos falta, refiriéndonos a lo económico, a lo tangible, a lo palpable, a lo material. Pero la Biblia dice, cuando tú pongas como prioridad las faltas o las carencias de carácter espiritual, eso es buscar el reino, lo demás será una consecuencia de añadidura por justicia de Dios. Esa es la orientación del pasaje. ¿Por qué nos pide la sabiduría? Porque en el reino no es posible administrar bien los bienes abundantes que Dios quiere darnos sin sabiduría. Es contradictorio. No es realmente posible administrar riquezas sin la sabiduría. No es posible. La palabra de Dios por doquier está llena de ello. En Proverbios, en Salmos, Eclesiastés, muchísimos pasajes nos habla de eso y principalmente las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no es fácil bien administrar riquezas. No es fácil. No me refiero a una administración financiera como tal solamente. No me refiero simplemente a un buen manejo de números y que el estado final de pérdidas y ganancias resulte positivo y tener un superávit, etcétera, etcétera. No me refiero a ese tipo de administración, me refiero a la administración de naturaleza espiritual. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese es el plan, ese es el propósito, pero no muchos pueden gozar de ello porque no muchos buscan primero la sabiduría. No se permiten el proceso de Dios que vincule su corazón a depender de Dios y no del dinero, porque pues cuando se tiene, la gente piensa que es licencia de Dios para hacer lo que le plazca y no es así. La Biblia dice muy claramente qué es lo que debemos hacer con algo que el Señor Jesús determinó y llamó ganancias, riquezas injustas. Dios a quien da riquezas le da la comprensión y el entendimiento que es algo injusto. ¿Por qué será injusto? Si la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿por qué le llamará riquezas injustas a lo que se obtiene por justicia? Es otro tema. Así que estoy dando como una pequeña publicidad, un abrebocas, para que siga toda esta serie, que si usted realmente está persiguiendo ese favor y esa bendición y no hay nada malo con hacerlo, pues sabe por dónde direccionar su corazón realmente para que lo pueda obtener. Estamos en Santiago. Versículo 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aunque está hablando de la sabiduría, no dice no piense quien tal haga que recibirá sabiduría de Dios. No, allí dice no piense pues quien tal haga, que haga eso pues, que recibirá cosa alguna. Es decir, en otras palabras, no va a recibir nada.
¿Por qué la inconstancia? ¿Por qué la voluntad fragmentada? ¿Por qué la dualidad del alma? ¿Por qué el compromiso de su fidelidad que está comprometido con una cosa y al mismo tiempo con otra, con Dios y con las riquezas? ¿Por qué? Porque esa, ¿cómo le llamamos en su momento? Esa inconstancia, esa lealtad dividida. ¿Por qué? Primero, dice la Biblia que quien tenga esa actitud no va a recibir nada, nada, porque sencillamente no tiene convicciones, se mueve es por sus afectaciones emocionales, por sus motivaciones ¿cómo se dice? Del tiempo que esté viviendo, de la euforia del momento. Ahora bien, cuando la Biblia dice que no piense quien haga eso, que recibirá cosa alguna de Dios, entonces tenemos que entender, si estamos claros en que lo que nosotros queremos recibir viene de Dios o venga de Dios, entonces yo tengo que saber que tengo que cambiar esa inconstancia, esa dualidad emocional, ese moverme no por principios ni por hábitos, sino por euforias emocionales. Si quiero recibir algo de Dios, y esto es para todo, tengo que dejar de ser inconstante. Tengo que dejar de ser inconstante. Mire lo que dice el Salmo, capítulo... Ay, ¿dónde estás? Salmo, capítulo 16. Salmo capítulo 16. Y este es un pasaje que es preciso que hoy lo leamos, lo he venido citando de manera regular, pero es necesario que lo leamos. Salmo capítulo 16. El versículo 1 dice, guárdame Dios, porque en ti he confiado, porque en ti he confiado. Y luego dice, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Escuche, por eso era necesario que lo leyéramos. Él dice, alma mía, dijiste al Señor, tú eres dijiste a Dios, tú eres mi Señor. Es importante porque habíamos analizado el pasaje de Mateo capítulo 6, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Amas a uno, odias al otro. Pero mire la realidad espiritual de David, que fue quien escribió este salmo. Él dice, mi alma la ha depositado completamente en subordinación al señorío de Dios. Alma mía, dijiste de Dios, tú eres mi Señor. Estamos hablando de un hombre próspero, estamos hablando de un hombre millonario, un hombre rico, un hombre que fue usado y bendecido por Dios en unos privilegios muy notables. Y algo que nos muestra es que hizo de Dios su Señor. Eso habla del reino, de buscar el reino de Dios. Y le dice, solo Él es mi Señor. Es decir, Él es el que determina lo que ha de suceder con mi vida, las decisiones de mi vida y todo lo que tiene que ver conmigo. No soy yo el que determino lo que he de hacer con Dios, sino que Dios mismo es el que lo hace, porque Jesús en su palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Y esto habla justamente de la vida del Espíritu, de la vida de Dios, de la vida que Cristo compró para nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mire que todo lo que proviene de la vida o que pertenece a la vida ya no fue dado, pero mediante algo. Hay algo que media allí y es el conocimiento de Dios. Cuando sabemos que Él es Señor, entonces, cuando allí lo conocemos,
Entonces sabemos que nosotros tenemos que ser súbditos, rendidos a Él y no Él a nuestra voluntad, a lo que nos plazca. Él dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Esto cuesta desarrollarlo como una actitud mental y como un hábito actitudinal. Esto no es simplemente un argumento que se maneja en la mente. Esto hay que vivirlo. Y Dios se encarga de que así sea en nuestras vidas. Que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, ahora entiendo que, como lo dice el mismo pasaje por allá en el versículo 11, dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia y plenitud de gozo. Cuando nosotros dejamos de pensar o de actuar en relación con esta forma de pensamiento que dice, uno sin plata no es nada, es que uno necesita dinero para hacer algo. Cuando ha acabado con ese argumento, no es sencillamente cuando lo dejaste de repetir en tu mente, sino cuando dejaste de actuar en consonancia con ese pensamiento. Decir, para mí Dios no hay bien fuera de ti, significa que yo todo el bien lo encuentro en Él, en Dios. Por eso dice la Escritura en otro pasaje, fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos a ver si tengo esa cita por aquí. Bueno, no la tengo acá. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Todo lo que deseo está en ti. Lo que quiero obtener está en ti. Y eso nos lleva a lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Síganme por favor allí. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, o también con Él, todas las cosas? Juntamente con Él es la clave. Juntamente con Él. Juntamente con Él. Bueno, vamos a ligarlo a otro pasaje para dar la explicación. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 30. Jesucristo mismo está hablando aquí. Y Él dice, Mateo capítulo 12, versículo 30. Él dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. La expresión es desperdicia. Desperdiciar es obtener algo que no tiene provecho, no que no se obtenga nada. Ahorita vamos a ver un pasaje que la Biblia dice que todo lo que obtengamos se irá en saco roto. No que no se obtenga, no que no se tenga, sino que no se sacará el fruto que se espera de eso que se tiene. ¿Por qué? Porque no existe la bendición de Dios. Recordemos que el pasaje que estábamos estudiando decía, no hay para mí bien fuera de ti. Escuche, esto lo tiene que tener claro un creyente, un cristiano. No hay para mí bien fuera de ti. Escuche la expresión, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti. Decíamos que Santiago afirma, no piense que la persona que haga esto, que es una persona de lealtad dividida, va a recibir cosa alguna de Dios. Ya vimos en la anterior entrega, y hoy voy a aclarar algo porque alguien me preguntó de algo que afirmé o que dije en el capítulo anterior. Vimos en el capítulo anterior que el diablo se le presenta a Jesús tentándolo, tratando de subyugarlo, porque
no era simplemente decirle di que las piedras se conviertan en pan. Ya Jesús había hecho ese milagro, había multiplicado panes, entonces el problema no estaba con la piedra o con el pan, era obedecer la instrucción que el diablo le estaba dando en el momento que se estaba presentando la ocasión de satisfacer una necesidad particular. Jesús tuvo hambre, el diablo le dice, haga esto. Si el Señor obedecía, lo vimos en Romanos capítulo 6, significaría que estaría subyugado al diablo. Y eso cambiaría toda la historia de la redención humana. No podría el Señor Jesucristo redimir al hombre si hubiese accedido. Ahora, es el mismo principio. No podemos nosotros mantenernos en la redención que Jesús compró para nosotros en la cruz si invertimos la manera como Dios estableció la forma de relacionarse con nosotros. Él quiere que nosotros no estemos subyugados al diablo, subyugados al mundo, sino solamente rendidos a Él. Que simplemente nosotros no cambiemos, como Esaú el profano, por la inmediatez de algo que queremos, lo sagrado. Jesucristo no atendió al llamado del diablo, porque el diablo le está diciendo, te voy a dar esto. Recordemos que en el mismo pasaje dice la escritura que el diablo en Lucas capítulo 4 le dijo al Señor Jesús, después de mostrar el reino y la gloria de todos los pueblos, de todas las naciones, le dijo, todo el poder de estos reinos y su gloria a ti te la daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. Aquí viene la aclaración de la pregunta que alguien me hizo, que se la respondí en su momento, pero seguramente algunas otras personas tienen la misma inquietud. ¿Por qué el diablo dijo que a él le había sido dado? Recuerde que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, cuando creó a Adán, le dijo que tomara dominio y sojuzgara la tierra. La tierra. Por acá en Génesis, en el capítulo 7, perdón, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, eso es importante, del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo el Señor Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15, hago un salto. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Bueno, allí viene el capítulo donde le pone Adán, nombre a todos los animales, luego se crea en el versículo 20 a la ayuda idónea para él, de la costilla. Versículo 22 dice, de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán y le dijo, bueno, esta sí es carne de mi carne, bueno, no estoy encontrando el pasaje, ¿dónde está? Llenar la tierra y sojuzgarla fue el pasaje que estoy buscando. Y en esa instrucción, vamos a ver dónde está. Bueno, en esa instrucción clara que el Señor le dio a Adán, que señoreara la tierra, esa expresión señorear la tierra, sojuzgarla, es estar en dominio sobre la tierra, es estar en dominio sobre la tierra. Pero cuando el hombre cayó, sucedió algo, y es que ese dominio, ese señorío que Dios le otorgó al hombre, el hombre lo entregó y lo rindió nada menos ni nada más que al diablo. Por eso dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, ya lo veremos en otros pasajes. Bueno, no, veámoslo de una vez para que podamos ir entendiendo un poquito esto. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14.
Perdón, 2 Corintios capítulo 4, ya vamos al otro pasaje. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice así: esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Voy a leer el 3 para que tomemos contexto. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este mundo no es Dios, porque Dios no les está cegando el entendimiento a la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es el diablo. Miremos otro pasaje, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En el primer pasaje que leímos, al diablo se le llama el Dios de ese mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, leo desde el 1, Él, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire. Y aquí hay algo que no lo tenía presente para este estudio, pero es poderosamente llamativo. Dice que Dios, el Señor Jesús, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mire cómo habla, no solamente en pecados, muertos en delitos. El delito es una falta a la ley. Y recuerde que ya habíamos hablado de la ley suprema. Y aquí habla, dice que nosotros en otro tiempo andábamos así, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Mire, la corriente de este mundo, es decir, la dirección que trae este mundo que nosotros seguíamos. Y dice que esa dirección o esa corriente del mundo, dice, es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios pueden entrar en desobediencia cuando siguen esa corriente de este mundo. Y no vamos a cambiar el contexto porque dice la Biblia que quien sigue esa corriente, esa línea de vida del mundo, es una persona que está operando en él el diablo. Eso es demoníaco, en otras palabras. Por eso es que dice la Biblia, malditos con toda maldición. Porque es que el mismo Salmo decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo. Fuera de ti nada. Todos, el Salmo 16 decía, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. El bien único está en ti. Porque hay otra gente que está fuera de él, pero no hay bien. Aunque el diablo les dé dinero. Aunque el diablo les proponga esta vida y la otra. Los tiente con sus riquezas. Así le dijo al Señor Jesús el diablo. Todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. ¿Cuándo le fue dado? Cuando el primer Adán dejó de señorear y le entregó el señorío al diablo y se convirtió en el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Veamos otros pasajes. Juan capítulo 14, aquí está hablando el Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. Permítame. Juan capítulo 14, versículo 30, dice de esta manera, es el Señor Jesús quien habla allí. Y dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, ya no hablaré más, no hablaré mucho con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo que nada tiene en mí. Qué tremendo que Jesús sabía que el diablo mismo se aproximaba justamente donde el Señor Jesús estaba predicando a sus discípulos, a los apóstoles. Y él dijo,
la enseñanza la dejo hasta aquí. La palabra de Dios dice que en Mateo capítulo 13, que el sembrador cuando siembra la semilla, viene el malo y roba cuando una persona no la entiende, como debe entenderla, no con el intelecto, sino con el corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor Jesucristo sabía que después, o sabe, y es bueno que también lo sepamos, que después de cada mensaje el diablo va a tratar de robar esa palabra. Siempre con una propuesta. Haz primero esto. Haz que las piedras se conviertan en pan. Quiere subyugarte. Quiere ponerte bajo su dominio, en la corriente de este mundo. En la corriente de este mundo. ¿Para qué? Para que no recibas las cosas de Dios, sino el diablo. El diablo dice, yo también tengo yo también te puedo dar. Esfuércete, trabaja, aliéntate. Yo te orientaré, yo te daré. El diablo tal vez, para algunos, jamás se presentará así. Pero es que el diablo no habla necesariamente así como se le presentó al Señor Jesús. Te dirá al oído, no honres a Dios. Bueno, no te dirá así. Te dirá, por ejemplo, porque él habla en primera persona para que tú creas que eres tú. No, este mes sí tengo que sacar adelante ese proyecto y no me alcanza. Señor, tú sabes, tú sabes. Usted es el que no sabe, papá. Usted es el que no sabe. Porque pones delante de Dios otras cosas, cuando Dios debe ser primero. ¿Entiende lo que significa lo que el diablo quiere hacer en tu vida? Que desplaces a Dios, que lo santo lo consideres profano y no le des el lugar que le corresponde. ¿Entiendes cómo es? Lo que dijo el Señor Jesús, si amas la riqueza, si sirve la riqueza, me vas a odiar a mí. Y eso es lo que el diablo quiere plantearte. Cuando te está diciendo, relega a Dios, no le des a Dios lo que es de Dios, Dios no es el primero aquí, lo que está diciendo es ponlo de último. Déjelo. No tomes el camino de Dios como lo primero. Que no sea Dios tu prioridad. Que sea tú, que seas tú y todas tus cosas prioridad. ¿Entiendes? Yo creo que no se necesita muchísima comprensión o entendimiento humano, y ni siquiera fe, sino el más mínimo criterio de buen juicio para saber que eso es demoníaco. Que eso es demoníaco, que eso contradice los principios de Dios, donde el Señor dice que le den a Dios lo que es de Dios y que Dios debe ser primero. Ahora bien, el mismo pasaje de Juan, pero en el capítulo 12, verso 31, el Señor Jesús habla allí y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Miren los términos que utiliza el Señor Jesús. El príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Siempre he dicho, la Biblia dice en Lucas 19 que el Señor Jesús puso a Satanás debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Entonces, esta es nuestra posición con respecto a Satanás. Estamos arriba del diablo porque él está bajo nuestros pies. Está debajo. Pero hay un principio espiritual que muestra que debajo del diablo está el mundo. Dice, el mundo entero está debajo de Satanás. Allí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo sabe que el hombre ha sido puesto encima de él, pero la manera como el diablo logra poner al hombre debajo de sí, del mismo diablo, es llevándolo al mundo, a que siga los principios del mundo, la corriente de este mundo. Por eso dice que los que siguen la corriente del mundo son aquellos en los que opera el espíritu el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. 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 No es que no había nada que obedecer, no es que no estamos en la ley. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Hijos de desobediencia, hijos de desobediencia. Hijos, pero en desobediencia. Hay un mensaje que seguramente ya me habrá escuchado mencionar, que no lo he predicado aún, que se llama la iglesia condenada, refiriéndose a la iglesia de la Odisea. Es iglesia, pero están condenados.
asisten, se congregan, llevan Biblia, llevan sus hijos a la escuela dominical, van a los retiros, asisten a los encuentros, ofrendan, diezman, se bautizan, comparten la Santa Cena, van a grupos de discipulado, escuelas, células, etcétera, etcétera, pero están condenados. Condenados. No conocían los principios financieros. En este estudio lo veremos más adelante cuando Pablo dijo, cuánto padezco por los que están en la Odisea, dijo Pablo, y los que nunca han visto mi rostro. Imagínense. No porque fuera un hombre orgulloso, que se las da en prepotencia de que es el único que tiene la verdad. Pero el hombre de Dios sabe lo que sabe. Y sabe que lo que sabe no es porque sí, sino por el mismo Dios. Dice la Escritura que, y el mismo Pablo lo dijo, yo no tengo nada por mí mismo, sino sencillamente porque Dios me lo dio. Todo lo que tengo es de Dios. Pero él sabía que la iglesia de la Odisea estaba tan mal y tan perdida porque no habían recibido la doctrina que Pablo llevaba, que es la que nos ha sustentado a nosotros en estos estudios. Padecía por ellos, los de la Odisea, porque no sabían que estaban perdidos. Ellos decían, soy rico, me he enriquecido. Mira el criterio tan equivocado que tenían. Ellos pensaban que estaban bien porque estaban en la iglesia, pero es una iglesia condenada. En otro pasaje de ahí de las mismas iglesias, el Señor le dice a una iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una iglesia muerta, créame, es una iglesia condenada. Condenada. No toda la gente que está en una iglesia será salva. Yo sé las doctrinas que predican por allí, hoy que han surgido a luz tanta doctrina y que la gente está cambiando la doctrina y la sana verdad porque andan en comezón de oír y andan escuchando a Raimundo y todo el mundo y no se sujetan a la sana palabra que Dios les ha dado porque tienen comezón de oír. Ese es su destino, van a tropezar siempre la palabra y terminarán metidos en una secta de error y terminarán lastimosamente perdidos si no se arrepienten. El punto es que ellos creían que estaban bien y eran ricos. Pero el Señor les dijo, no sabe que eres miserable, pobre, ciego. Miserable, pobre y ciego. No es un sinónimo miseria de pobreza. Miserable, pobre y ciego. Son apelativos distintos que se refieren a condiciones espirituales diversas, diferentes. Y nada de eso, de su condición real, espiritual, sabía. No conocía. ¿Por qué? Porque no tenía una doctrina que realmente les orientara. Estaban en una iglesia, pero toda la doctrina estaba completamente equivocada, completamente cambiada y alterada, y lo que ellos pensaban que era bueno era totalmente malo. Y terminan condenados. Es el príncipe de este mundo que lleva a la gente a seguir la corriente de este mundo. Por eso el salmista decía, Salmo 16, donde estábamos, para mí no hay bien fuera de ti. El único bien está en ti. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir hasta del diablo con tal de obtener lo que queremos? Es que la propuesta del diablo fue esa. ¿Tienes hambre? Ahí hay un pan en esas piedras. Tú sabes que lo puedes alcanzar. Tú sabes que lo puedes lograr. Tú sabes que puedes hacerlo. Vamos, anímate. El discurso del diablo siempre es positivo. Vamos, sigue, camina, adelante, no te detengas. La cuestión es que él sabe que estás al borde del precipicio. Entonces no suena tan alentador decirle, ánimo, sigue, no te detengas, avanza cuando estás al borde del precipicio. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Estamos en Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Lucas capítulo 12, versículo... Permítame, ¿dónde vamos? 22. No, perdón, estoy equivocado. Este está por otro lado. Segunda de Timoteo 2.26. Segunda de Timoteo 2.26. Segunda de Timoteo 2.26.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Dice la escritura acá. Desde el 25 leo para tomar contexto. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué tremendo que ante la verdad siempre hay gente que se opone, que no seamos nosotros hallados en oposición a la verdad. Pero dice la Biblia que debe corregir, no es que debe quedarse uno callado como ministro. ¿Cómo comenzó este estudio? ¿Usted los ha repasado? ¿Se acuerda que comenzamos con Ezequiel capítulo 3? Lo invito a que lo repase. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¡Wow! Quien se opone normalmente es quien no conoce la verdad. Y pedirle a Dios que tenga misericordia para que les conceda que se arrepientan. Se arrepientan. De lo que son conscientes es de una actitud. Una actitud. La oposición, la arrogancia, la soberbia. El tratar de levantarse y sublevarse en contra de lo establecido, de la palabra de Dios, de la autoridad que Dios ha establecido. Y versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Jesús los había libertado, pero dice que hay un lazo sobre ellos que los cautiva, que los hace de la propiedad del diablo. ¿Y cuál es? La oposición. La oposición a la sana doctrina. La oposición a la verdad. Dice que están cautivos a voluntad, cautivos a voluntad del diablo. ¿Usted entiende? Ya no se hace la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. ¿Usted entiende? El diablo quiere proponerle a la gente, hágase tu voluntad. Eso es lo que significaba convierte las piedras en pan. Esa es mi voluntad. Yo quiero que hagas eso. Haz eso. Ahí está el sustento. Ahí está lo que va a suplir tu necesidad. Eso es profanación. Profanación. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios, porque la va a recibir del diablo. Ese ánimo resquebrajado, esa lealtad dividida, es peligrosa, es dañina, es destructora, porque relega a Dios de su señorío en nuestras vidas. Mateo 12, volviendo a Mateo capítulo 12, versículo 30, Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Volviendo al contexto, conmigo no recoge, desperdicia. Con él, con Jesús, no se desperdicia. Él dice, el que conmigo no recoge, desperdicia. La única forma de no desperdiciar, de no derrochar, de no tirar por la borda todo lo que Dios tiene para nosotros, es estar con Él. Estar con Él. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. ¿Dónde está esto? Creo que es el versículo 30, pero es que tengo tantos pasajes por aquí. A ver si lo recuerdo. Lucas capítulo 15, versículo 30. 31 es. Entonces se le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En la parábola del hijo derrochador y del amargado, de Olafo, como le llamé en otra entrega hace muchos años. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Esa es la relación, ¿ves? Cuando estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Jesucristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Veníamos de Romanos 8:32. Nos dio juntamente con Él todas las cosas. Juntamente con Él todas las cosas. Que estemos completos y cabales, que no nos falte cosa alguna. Que no nos falte cosa alguna. Completos, cabales, que no nos falte cosa alguna. Él nos dio todo. El principio aquí es que cuando el Señor dice, el que conmigo no recoge, desperdicia, la pregunta es, ¿con quién entonces estamos si no estamos con Jesús? Él dice, el que conmigo no recoge, todo será un desperdicio. La pregunta es, ¿con quién estamos si no estamos con Él? El mismo pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 30 lo dice, el que no es conmigo está contra mí. La palabra contrario
adversario literalmente es diablo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El Satanás, el adversario, el que se opone. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Dios de este mundo, el que rige la vida de los hombres de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. El diablo lo que quiere es eso, que sigas esta corriente, que hagas como todo el mundo vive. La gente no honra a Dios en el mundo. La pregunta es, ¿tienen algo? Sí, allá también hay multimillonarios. Malaquías capítulo 3 dice que la gente decía, ¿de qué sirve honrar a Dios si los impíos prosperan? Y le aseguro que si usted deshonra a Dios, escúcheme, si usted deshonra a Dios y porque decide atender la voz del diablo, va a prosperar también. Puede que lo logre, puede, porque el diablo, si alguien es leal al diablo, porque él dijo, si postrado me adoras, no si me sirves, si me adoras. Entonces, el diablo a sus siervos les da algo, pero a sus adoradores les da algo mucho mejor. Pero siempre mi abuelita decía, mal paga siempre el diablo a quien bien le sirve. Mal paga siempre el diablo a quien bien le sirve. La cuestión no es servirle al diablo. Él procura no solamente que le sirvamos, él quiere eso, sino que le adoremos. Él procura eso. Pero bueno, a quien le sirve y le dará. El punto es cómo estar en contra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, no es conmigo, el que no está conmigo, el que no busca el reino conmigo, está contra mí, es un adversario. Apártate de mí, Satanás, me eres adversario. Apártate de mí, adversario, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Y no dijo el Señor Jesús que le ponía la mirada en las cosas del diablo, no, dijo, sino en las de los hombres. Mire cómo se presenta el diablo. Porque él sabe que con el mundo ya te tiene debajo de él, así de sencillo, las cosas de los hombres. Porque el Señor nos muestra que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es lo que Él quiere, someternos y sujetarnos a esos preceptos. Mire cómo dice, a ver, permítame, yo encuentro por aquí un pasaje de... Bueno, vamos avanzando un poquito más de aquí, permítame. Perdón que tengo varios versículos en mente, pero quiero mirar la guía que llevaba para no disociar mucho pues la enseñanza de lo que estamos estudiando. Ok. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Aquí vamos a ver cómo se hace más palpable esto que el Señor Jesús enseña y que nos da como instrucción cuando Él dice, el que conmigo no recoge, desparrama o desperdicia. ¿Por qué el desperdicio? Porque estamos en contra de Él. En contra de Él. Hablaba con alguien estos días y le decía, cuando el Señor dice en Malaquías, malditos son con toda maldición, ¿eso qué es? ¿La venganza de Dios o una corrección de amor de Dios? Es que está hablando de maldición. El Señor Dios poderoso dice, malditos con toda maldición. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios. Cuando Dios dice maldito con toda maldición, lo hace porque por venganza, es decir, no me honraste, ahora tenga para que aprenda, me vengo de usted, le doy la espalda, le cierro, le pongo, como dice Deuteronomio, le voy a poner el cielo de hierro y la tierra de bronce, para que no resulte ni la lluvia ni las cosechas. Dios lo hace por venganza o lo hace por amor. Alguien dirá, ¿cómo va a ser
algo por amor si lo que hay es una maldición? Él dice malditos con toda maldición. Y le decía, mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 3:19 dice que el Señor castiga a los que ama. Castiga. Dios bendice a algunas personas incluso con maldiciones. La maldición es una forma de corrección. Que le vaya mal a una persona no es necesariamente una venganza de Dios, sino una forma de castigo para que el hombre entienda, comprenda lo malo de haber dejado a Dios, lo malo de haber relegado a Dios y puesto a Dios por último, desplazando a Dios por unas vanidades. En serio, porque hay gente, miremos por qué a veces desplazamos a Dios. ¿Qué es importante? ¿Qué pusiste como más importante? Sin justificaciones, sin justificaciones. ¿Qué has puesto primero? Muchas veces son vanidades, vanidades, cosas que podían haber esperado, cosas que hay gente que traiciona a Dios, le roba a Dios por un celular. En serio, por un par de zapatos, qué sé yo. Si somos sensatos, miremos. Que a veces el diablo nos tienta y nos dice, mira, esas piedras, ahí hay un pan. Haz que cobre vida la muerte, mejor dicho. Haz que cobre vida y sentido para ti lo inerte, lo que no es realmente valioso. Haz que una piedra se convierta en pan, que algo que no llena tu corazón, que algo que no es vida realmente, que es inerte como una piedra, sea tan vital para ti. Eso es lo que te propone el diablo. Y aunque tengas que robar a Dios, ¿cómo te vas a quedar sin esa bendición? Sin eso que tú persigues, hazlo ahora, hazlo ya, porque si no, ¿cuándo? Aunque le robes a Dios, no importa que lo aplaces un tiempo más, no, es ahora. Ahora es que tienes hambre, ahora di que lo inerte se convierta en algo vital para ti, para que seas pleno y feliz. No, discúlpeme, el vacío va a ser peor. Mire lo que dice Ageo, capítulo 1. Versículo 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas mientras la casa del Señor está en ruinas? Mire cómo lo contrapone, lo de ustedes y lo de Dios. Porque ellos estaban descuidando la casa de Dios. Porque para ellos no era prioridad. Ellos decían, no es el tiempo de lo de Dios. Es mi tiempo. Es lo mío. O sea, lo mío es la prioridad. Versículo 5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Está llamando a la razón. Lo que empezamos diciendo, Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios abundantemente y sin reproche y le será dada. La idea es que no nos faltara nada, pero lo primero que dice es, pidan sabiduría, entiendan. No se roben ustedes mismos las bendiciones, no invoquen al devorador. Miren bien sobre sus caminos, siembran mucho, recogen poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. No que no reciban, sino que, ¿dónde está? Aquello que tenían se fue yendo, y siempre será así, no importa los millones que ganen, siempre será así, siempre habrá un devorador, siempre, siempre. Alguien podría decir, pero en soberbia, pero el dinero siempre gasta, a todos, pregúntele a cualquiera, cristianos o no cristianos, a ver si el dinero no se gasta. Claro que todo se va en saco roto, porque todo lo que uno recibe se va a ir. No ha entendido lo que es la riqueza y la prosperidad de Dios, no lo ha entendido. No, hay riquezas que se retienen, que se tienen y que se retienen para cuenta en el cielo. Como dice la Escritura, en otro momento lo veremos, por cuestión de tiempo no puedo hablar de eso aquí. Solamente utilizo un pasaje que Pablo dijo que
Dios está guardando nuestro depósito para aquel día. Depósitos en el cielo. Hay gente que lo único que hace es retiros y tienen la cuenta en rojo, están, como dice, ya superaron la cuota por tanto crédito que llevan y bueno, el devorador les va a llegar. Ahora bien, la Biblia dice que el ladrón pagará 7 veces. Qué tremendo que la Biblia nos dice que se hacen cuentas exactas. Cuando alguien no perdona a otro, dice la Biblia que será echado en la cárcel y que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. La moneda más pequeñita es el término que utiliza Mateo capítulo 18, el Señor Jesús. De verdad que será entregado al verdugo, y el alguacil al verdugo, y lo pondrá en la cárcel, y de verdad, de cierto le digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Qué tremendo. No hay rebaja de penas. Es decir, hasta el último centavo es la palabra específica que utiliza el Señor allí. Hasta el último centavo. Recuerde lo que habíamos hablado en Colosenses 3:25, que si eres injusto, la obra injusta que hayas hecho, tú la pagarás. Por eso hay que hacer las obras de justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia, dijo el Señor Jesús. Y ese día que hablamos en la anterior entrega de Colosenses 3:25, nos citamos otra porción bíblica que está en Romanos capítulo 3, versículo 5, donde dice, ¿y acaso entonces será injusto Dios al dar el castigo? Escuche, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Es que Dios a quien ama, castiga, azota a todo aquel que toma por hijo, dice la Biblia. Por amor, Apocalipsis 3:19, dice que el Señor reprende y castiga. Entonces la maldición se convierte en bendición cuando una persona entiende que Dios les está cerrando las puertas. Y yo, créame, le pido a Dios siempre que bendiga a las personas, que no les cambie la bendición, sino que les cambie el corazón, que tengan la mejor disposición. Pero hay momentos donde parece que las personas quisieran que orara al Señor, bendíceme con una gran maldición para entender lo terrible que es estar lejos de ti, lo terrible que es darte la espalda, lo terrible que es haber puesto otras cosas o otras personas a cambio de ti. Ahora bien, versículo 6. Siembran mucho pero recogen poco. Comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos. Se visten pero no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho, pero hallan poco, y lo que guardan en casa, escuche lo que dice la Biblia, y lo que guardan, yo lo disiparé como un soplo. Yo, dice Dios, no el diablo, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Escuche la expresión, corre, el afán. ¿Se acuerda que vimos en la anterior entrega o en una antes decía que el que se precipita peca? El que se afana peca. No es que eso hay que hacerlo ahora, sino cuándo. Y son capaces de robarle a Dios por eso, por vanidades. Yo llamé, versículo 11. Versículo 10. Por cuanto esta casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Verso 10. Por eso los cielos le han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Wow, llegar a esa condición ya es algo terrible. ¿Tiene realmente que Dios disipar lo poco que hemos alcanzado y conseguido? No, no es sensato. Ojo que eso es una llamada de atención. Dios dice, medite bien sobre su camino antes de que pasen las cosas. Después dice, los cielos le negarán la lluvia y la tierra retendrá sus frutos. Dice el verso 11, yo llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. ¡Wow! ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? Para conocer realmente que Dios es Dios y que con Dios no podemos nosotros burlarnos, que de Dios no podemos burlarnos,
que realmente la maldición, con toda maldición de Dios, es real? ¿Tenemos que llegar a ese punto? No. Mire que ellos corrían, dice, a su propia casa, pero la casa de Dios decían, no, no es tiempo. Nunca es tiempo para lo de Dios. La gente que nunca tiene a Dios por primero, jamás, jamás, para ellos será el tiempo de Dios, sino siempre el suyo, el de ustedes. Y eso tiene que cambiar si usted quiere ser bendecido. Es que la opción es ser bendecido o ser maldecido, no hay otra. No hay otra. Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando, dice el Señor. Ahora bien, ellos decían que no había llegado el tiempo de edificar la casa de Dios. Mire, por favor, Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6. Aquí hay una relación impresionante. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Mire la diferencia de un ser que fue llamado sabio. Está hablando de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Recuerde que a Santiago, por eso vinimos a este pasaje, decía, pidan sabiduría, para que no le falte cosa alguna, para que no estén completos en todas las cosas, pidan sabiduría. Mire lo que hace un sabio, mire lo que hace un sabio, aprendamos de la sabiduría de Dios. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. El año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Escuche, Salomón edifica el templo y dice, en ese año, que es el mes segundo, comenzó a edificar él, Salomón, la casa del Señor. Ahora pase al capítulo 7, versículo 1, un capítulo más allá, capítulo 7, versículo 1. Después, leímos el capítulo 6 que decía, Salomón edificó la casa de Dios. Capítulo 7, el 7 está después del 6. Capítulo 7, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. ¿Usted cree que Salomón no tenía gente diligente para hacer una casa? Le tomó 13 años hacer su propia casa. 13 años. Si usted lee en Juan capítulo 2, verso 19, dice que el segundo templo, el templo de Herodes, le demoró 46 años ser edificado. El templo de Herodes se tardó 46 años en ser edificado. 46, ahí está, Juan capítulo 2, verso 19. ¿Cuánto cree que le tomó a Salomón haber hecho el templo de Dios que era 10,000 veces mejor que el de Herodes? Si el de Herodes se demoró 46 años. Pero ¿qué hizo Salomón, que representa la sabiduría? Lo primero que hizo fue edificar la casa de Dios. Por eso fue próspero. ¿Entiendes, Méndez? ¿Entiendes? Méndez fue un hombre que obtuvo riquezas, no le faltó cosa alguna, porque primero estaba para él la casa de Dios. Y el capítulo 7, el capítulo después, dice que después edificó su propia casa. Y qué casota que se habrá hecho semejante personaje, porque primero puso a Dios, que la construcción de su casa le demoró 13 años. Y dice la Biblia, la terminó toda. ¿Sabe qué significa? Que no le quedó faltando nada. Que está completo en Dios. El que conmigo no está, está contra mí, está contra mí, está contra mí. No va a edificar ni la casa suya, ni la de Dios, ni nada, porque todo será disipado. Entonces ni para Dios, ni para el diablo, pues. Eso no es sensato. Eso no es sensato, porque eso será disipado y será echado a volar. No prevalecerá. Mire lo que dice Job capítulo, y con este termino ya. Job capítulo 20. Job capítulo 20. Versículo 4. ¿No sabes que siempre fue así? ¿No sabes que siempre fue así? Que desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, la alegría de los malos es breve. Algunas personas piensan, no, ya la hicimos, ya estamos bien. O robando a Dios jamás, jamás estarás bien. Nunca. Maldito serás con toda maldición. Y Dios dice, no esperes que llegue la maldición, que Dios disipe todo.
La alegría de los malos es breve. En el mismo pasaje de Malaquías, donde ellos decían de qué sirve honrar a Dios, porque los malos prosperan, Dios dice, esperen que yo actúe, porque le doy tiempo para que se arrepienta, le doy tiempo para que cambie, le doy tiempo. No le quiero cambiar la bendición, quiero cambiar el corazón. ¿No saben que siempre fue así? Desde tiempo en que fue puesto el hombre en la tierra, la alegría de los malos es breve, el gozo del impío solo dura un momento. Impío, busque otra versión, búsquelo usted. Hay otra versión que dice el profano. El profano. Yo estoy leyendo la versión 95, busque otra versión usted por Bible Gate. Otras versiones, no recuerdo cuál es la que dice allí. El gozo del profano solo dura un momento. El gozo del profano solo dura un momento. Un momento, eso es lo que plantea el diablo. Ahí están las piedras, ahí está lo inerte. Haz que sea vital para ti, haz que sea vital para ti. Esto que sea importante, ¿qué Dios ni qué 8 cuartos? ¿Qué primero Dios ni qué 8 cuartos? No, primero tú, haz de las piedras algo vital. No, no es así. Por eso Dios dice, miren bien sobre sus caminos. Cuando ustedes buscan lo suyo, va a ir en saco roto y luego al final no van a tener ni cielos benditos, ni tierra bendita, todo será disipado. Primero, en sabiduría, la casa de Dios. Salomón fue próspero, fue rico, porque él primero fue sabio. Y la sabiduría de Salomón demostró que primero es lo de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.